dijimos, teníamos muchas ganas de hablar con él hace muchísimo tiempo y ahora tenemos la oportunidad de conversar con él. Ya lo vendimos, nos hacemos un poquito los misteriosos, estamos hablando de una persona que es magíster en economía política, tranca palanca, es el director del Centro de Economía Política Argentina, es nada más y nada menos que Hernán Letcher. Hola Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido a Ya Fue, bienvenido a Cítrica Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. No, un placer, Hernán, un placer. Como verás, estamos en modo ahorro en el día de hoy. La audiencia nos cuenta en qué cosas les gusta ahorrar y básicamente era como para calentar el terreno para poder conversar con vos porque el CEPA acaba de publicar un informe sobre los indicadores económicos que nos dejó este 2020, que arrancó con unas perspectivas, ¿no? Unas cuestiones que había que mejorar, un gobierno nuevo, popular, que venía luego de 4 años de macrismo, una industria destrozada, etcétera, y teníamos ciertos objetivos. De repente llega marzo, pandemia, y todos los planes económicos, la verdad es que se van para el traste. ¿Cómo llegamos a este 2021? ¿Qué nos dejó el 2020 en materia económica, Hernán? A ver, un poco lo que nosotros analizamos fue, naturalmente, el 2020. Yo creo que al menos el primer semestre, si Dios quiere, solo el primer semestre de este año va a estar caracterizado en materia económica por la pandemia. En el resto de los aspectos de la vida creo que también, pero en materia económica sin duda. Sí. Y un poco el análisis es para ver qué pasó a lo largo del año, porque tenés un primer trimestre sin efectos de pandemia con una serie de características, tenés la mayor caída de la historia argentina prácticamente en todos los indicadores, diría entre los meses de abril y mayo. Quizás el dato más ilustrativo es la producción automotriz en el mes de abril, que fue básicamente de cero, ninguna unidad. Wow. Nada. Y después el debate que había un poco en los últimos meses era cuán rápido salimos de ese punto, con una paradoja, una contradicción que es: vos ves que hacia finales de año, y un poco el informe da cuenta de ello, en la mayoría de los indicadores económicos en lo que tiene que ver con construcción, con producción, etcétera, etcétera, sí, estás en niveles en muchos casos superiores en términos interanuales, es decir, comparando con el final del gobierno de Macri. Sí. Ahora, la pandemia no se fue, esto es lo llamativo, porque uno dice, bueno, en valores de post-pandemia, pero con pandemia, porque hoy, digamos, el dato de diciembre es un dato mejor que el de diciembre del 19, pero con pandemia. Mirá. Ahí quizá, y el otro quizás, la otra conclusión a trazo grueso interesante para mencionar es cuando sucede una crisis, en este caso afectada o provocada por el COVID, la salida de la crisis no es uniforme. Es decir, no todos ni sufrimos la crisis igual, ni salimos de la crisis igual. Okay. Y esto es importante porque nosotros creemos que uno de los grandes debates que vas a tener en el transcurso de este año, y que lo viste en el final del año pasado, es que corres el riesgo de que la recuperación económica quede en pocas manos. Claro. Es decir, cuando vos mirás los indicadores, yo recién les mencionaba, están en niveles superiores a los de prepandemia, pero los datos de salario y empleo, que están a octubre, falta noviembre y diciembre porque no están publicados, pero a octubre lo que veías es que todavía no habías recuperado el empleo perdido. Claro. Y en el caso del salario estabas a niveles similares a los del año anterior. Alguno me puede decir, pero que no habías perdido, la pandemia no afectó el salario. Sí, vuelvo al origen del año 2020. En el primer trimestre habías recuperado con los bonos y esa especie de piso que había impulsado el gobierno nacional, ¿se acuerdan? Con los 4.000 pesos que incorporaba los salarios, habías recuperado entre 6 y 7 puntos de poder adquisitivo. Bueno, se los comió la pandemia y volviste a la etapa final de Macri. Esto es importante verlo porque hay algunos comunicadores que le dicen, bueno, perdiste 6, 7 puntos este año. Y en realidad lo que no dice es que eran puntos que había ganado este mismo año, ¿no? Bueno, perdón, me corrijo, el 2020. El 2020, claro. Hernán, basándonos en la situación real actual, ¿hay medidas concretas que o esté tomando el gobierno o pueda tomar para un poco ir poniendo, porque lamentablemente es que creer que hoy en día es posible revertir la situación no es algo que va a suceder mágicamente, pero para por lo menos ir empezando a modificar esta acción, entendiendo que justamente, como bien decías vos, seguimos en un contexto de pandemia, no es que la pandemia se terminó?
Mira, en términos generales yo lo que creo es que hay varias medidas que se toman que quizás tienen menos trascendencia en este último tiempo. Por ejemplo, nosotros en la Argentina uno de los grandes problemas que tenemos es con el dólar. Ustedes hablaban recién hace un ratito, Sí. por la escasez que tenemos históricamente, pero además porque te dejaron las arcas vacías, básicamente, a finales de 2019 y altamente endeudados. Es un gran problema. Ujú. Ahora, las restricciones cambiarias que tenés o los controles cambiarios te permiten que eso no estalle con una devaluación como sucedió sobre todo en 2018 y 2019. Eso en términos generales. Pero volviendo un poco al debate de este año, del 2021, Sí. yo creo que reside en la posibilidad de la recuperación del salario real. Bien. Por esto que les decía hace un ratito, es decir, si vos vas saliendo y produciendo un poco más, ¿cómo hacemos para que eso se lo quede el laburante medio? Bueno, tiene que recuperar salario. Tiene que pasar dos cosas en realidad. Tiene que recuperar salario nominal, y esto es importante, el rol de los gremios. En todo caso, si se quiere, el Ministerio de Trabajo, en la mesa tripartita con los dueños de las empresas, para recomponer nominalmente los salarios. Los empresarios pueden decir, no, pero nos fue mal también. Sí, pero si vos vendés en el mercado interno y yo no tengo plata, no te voy a comprar. Claro. Entonces, y esa es la línea causal, no es al revés. No es, no, si a mí me sobra la plata como empresario, invierto más y entonces después, no sé, voy a contratar personal, no se termina de entender bien cómo es esa linealidad de la mirada clásica ortodoxa, ¿no? Claro. Lo que impulsa la demanda, en la Argentina lo que impulsa la demanda, esto es un viejo debate de hace 200 años, los economistas, Sí. para mí está ultra saldado, pero lo seguimos discutiendo. Con lo cual tenés que resolver la nominalidad del ingreso. La otra, la contracara además, o la otra variable, dimensión para el análisis, es los precios. O sea, si yo te aumento los ingresos nominales, por ejemplo, ahora hay una discusión, no, la inflación va a ser del 50 este año, bla, bla, bla. Bueno, yo no me anoto en los digamos, pronósticos fatalistas de este año, pero supongamos que la inflación sea similar a la del año pasado o la que dice el presupuesto, 29%, perfecto. Logramos que sea 29. Si los salarios son del 25, la chocamos toda, Claro. ¿se entiende? Sí. Los salarios son del 35, no. Esta es la cuestión. Con lo cual, las dos variables son importantes. Nosotros necesitamos una inflación, supongamos, del 29 Sí. y salarios al 35. Entonces necesitas la nominalidad y necesitas controlar lo que tiene que ver con los precios. Perfecto. Hernán, ahí yo veo en lo que vos nos contás y en el proceso que tenemos que encarar, una disyuntiva en la cual es clave que la gente tenga guita en el bolsillo. Bueno, como sucedió durante el kirchnerismo, ¿no? El tener guita en el bolsillo hacía que la gente consuma y sabemos que el mercado interno es fundamental para la economía argentina y representa un porcentaje muy alto del PBI. Y si vamos a impulsar diferentes sectores de la industria sin ponerle guita en el bolsillo a la gente, vamos a hacer que se reactiven esos sectores industriales, pero al reactivarse también empiezan a requerir comprar insumos de afuera, ¿no? A importar cuestiones que también salen en dólares y justamente tenemos una escasez de dólares. ¿Cómo se hace para evitar ese conflicto entre las industrias empiezan a desarrollar más, empiezan a necesitar dólares para comprar de afuera y Argentina sigue sin tener los dólares suficientes? Bueno, está el caso de YPF justo en estos días en agenda, que también creo que tiene que ver un poquitito con esto, ¿no? Con la falta de dólares y la necesidad de renegociar. Sí, a ver, en general el endeudamiento no se puede atender tal como estaba previsto. No se podía atender con los acreedores privados, no lo puede atender YPF, no lo pueden atender las provincias y no se puede atender el Fondo Monetario tal como estaba previsto originalmente por un nivel de irresponsabilidad fenomenal Sí. que asumió a cuenta de todos nosotros el gobierno anterior. Sí, ¿no? sí. Digamos, hoy veía el vencimiento en una presentación, los vencimientos con el Fondo Monetario, es imposible. No, es imposible. Imposible. Claro. Entonces, en todos esos aspectos los tenés que renegociar porque necesitas que la curva de vencimientos se adecue a las posibilidades de que vos tengas acceso a dos cuestiones. El dinero fiscal, digamos, el ahorro fiscal, si se quiere, para poder garparlo, Sí, y a la vez que tengas las divisas suficientes, porque son deudas en dólares. sí. Lo que tuvo el 2020 y que en parte puede llegar a tener el 2021 es varias cuestiones. Primero, tenés un tipo de cambio real multilateral que no está trazado, esto es importante, Sí. porque básicamente no te genera la demanda, la balanza comercial, un escenario
deficitario que te requiera dólares. En principio deberías tener superávit. No tenés vencimientos de los acreedores porque renegociaste. Si renegociás lo del fondo tampoco tendrías que tener mayores problemas. Los commodities están muy altos, eso te deja algunos dólares adicionales. Nosotros estimamos desde el CEPA que pueden ser unos 6.000 millones, que no es poco. Mirá. Hay que ver qué pasa con el turismo. El turismo el año pasado no funcionó, tuvo una balanza deficitaria de 2.000 millones, cuando históricamente supo de ser de 6 u 8, pero hay que ver qué pasa finalmente este año. Y como vos bien decís, la reactivación económica, todo eso te tiene que darle para que vos tengas dólares, para que la reactivación económica puedas usar esos dólares para la producción industrial. Este es el eje central, porque nosotros lo que tenemos es que tenemos un desarrollo industrial que no genera sus propias divisas. Este es un problema histórico en nuestro país, ¿no? Sí, Digamos. claro. Entonces, es decir, en general exporta menos de lo que demanda para producir sus propios productos, y además hay buena parte de lo que produce que es para el mercado interno. Es decir, yo no puedo comprar determinados insumos en lo local, Sí. y necesito comprarlos en el extranjero, sus insumos necesito comprarlos en el extranjero, pero los voy a vender en el mercado interno, con lo cual no me va a generar como contrapartida un ingreso de dólares. Ese es el problema, lo llama restricción externa. Bueno, ese escenario, hay una serie de políticas. La última decía, por ejemplo, la limitación para la compra de bienes suntuarios. Eso fue una buena medida, porque afecta a un sector minoritario de la sociedad, y nosotros calculamos que te puede resolver entre 3.000 y 4.000 millones de dólares en el año. Una medida que afecta a un sector minoritario y tiene buen impacto. Con lo cual, y de hecho no tuvo demasiado reclamo, ¿no? No. No movió el amperímetro en principio, con lo cual está bueno. Bueno, eso es una administración finita todo el tiempo, ¿no? Digamos que creo que se va construyendo. Pero en ese sentido, vos no deberías tener mayores problemas en la escasez de dólares. Es cierto que en 2020 la caída de las importaciones, porque la caída de la producción industrial fue tan severa que la caída de las importaciones fue más sensible que la de las expo. Claro. Con lo cual hay que poner una lupa para la recuperación, porque vas a tener más demanda de impo que de expo, o al menos más dinamismo en la demanda. Perfecto, clarísimo eso. Y después hablabas también de los aumentos de los precios o de la inflación acá, y que hay de repente pronosticadores. Sí, yo escuché algunas consultoras que nunca la pegan en ninguna, pero ahora ciertos medios lo toman como palabra santa, que vamos a tener una inflación cercana al 50%, ¿no? Sí, los pronósticos no son muy alentadores. No son muy alentadores, pero tampoco son pronósticos de gente que la haya pegado en algún momento No. de la historia medianamente cercana, ¿no? Y los precios son fundamentales, porque si nosotros le conseguimos que el salario crezca, como decías vos, que va a ser fundamental, pero de repente los productos de consumo básico, los alimentos, siguen aumentando, estamos en un problema, porque tiene que llegar a alcanzar ese salario, a superar, en verdad, la inflación de los alimentos. Y además tenemos que controlar muy bien el dólar, porque si encima tenemos inflación en los alimentos y se nos dispara a ponerle un 4% el dólar, eso tiene un impacto inmediato también en esos productos. Hernán, ¿cómo se hace, cómo se puede llegar a controlar un poquitito el aumento descontrolado de los alimentos en Argentina? ¿Me puedo pedir 3 segundos que voy a atender que me tocaron el timbre? Sí, ¿No? por supuesto. Radio en vivo, no es la primera vez que nos pasa. Anda tranquilo. Anda tranquilo. Sí, No hay sí, problema. tranquilo. Le preguntaba lo de los alimentos porque es verdad. Imagínate que vos, yo qué sé, cerrás paritarias por 30%. El aumento de los alimentos acumula un 27%. Sí. Y de repente tenés un aumento del dólar. Tenés una corrida, como nos suele pasar en la Argentina, estos sectores poderosos concentrados. Sí. Se te va el carajo. Perdiste todo el esfuerzo que hiciste en recuperar el salario. Es que qué difícil también no tener que tomar como medidas económicas de las que lamentablemente en gran medida no dependen o sea, no dependen de un montón, mucho depende del mercado externo y de decisiones de gente que uno no controla. Y Entonces, si las controlás te hacen peor, ¿me o sea, entendés? es como un... Ay, me parece a veces tan abstracto que me da como vértigo. Es un hilo muy fino, Hernán, ¿no? Sí. No, volví. Dos cuestiones respecto de lo que preguntabas.
Primero, efectivamente, para mí hay que analizar las dos cuestiones. Primero, efectivamente, los diagnósticos, los pronósticos que se han hecho, la verdad que tienen poco asidero, tienen mucho de sesgo ideológico político. Tal Es cual. decir, todos sabíamos que la inflación en diciembre iba a ser alta. Como Y siempre, entonces, en diciembre suele ser alta, pero igual iba a ser particularmente alta esta. Y entonces, en la tapa de los diarios, y ahora la segunda cuestión es analizar eso, pero la primera es, algunos diarios antes de la inflación empezaron a decir, bueno, los pronósticos 2 son de 50. Claro, cuando vos extrapolas el 4% a los 12 meses del año próximo, decís, es 50. Claro. Todo el mundo dice, es 50. Conclusión, todos concluimos que es 50. Ujú. Sí. Y esto no es solo por el daño que puede generar a la política del gobierno que no me gusta, supongamos. Ponele. No. Ustedes saben que en materia económica uno de los ejes centrales son las expectativas. A ver, Sí. muy sencillo. Yo veo todos los días en la tapa de Clarín que aumentan los precios y yo tengo una verdulería. ¿Qué creen que voy a hacer? Aumentar los Me precios. anticipo. Claro. Aumento. Tal cual. Es decir, trabajar sobre las expectativas no es neutro, tiene efectos en materia económica. Bien, es decir, está instalando que eso va a ser así, a la profecía autocumplida. Es decir, Claro. todos creemos que va a ser así, en general trabajamos, operamos o hacemos para que sea así, porque estamos convencidos. Bueno, eso es una cuestión. La otra cuestión, sí, y ahora adentrándome en el análisis particular, es analizar qué está pasando con los precios, y particularmente con el mes de diciembre, que fue alto. Sí. Una buena parte de la inflación del mes de diciembre está explicada por el aumento de la carne, Sí. que fue el 20% en promedio entre todos los cortes, solo en el mes de diciembre. Algunos cortes, los más consumidos, casi 30%. La carne, además, en el ponderador de la inflación, porque los argentinos consumimos buena carne, mucha carne, tiene una significación de aproximadamente 10%. Depende de la región de la Argentina, va de entre 7 y 3. Pero bueno, más o menos, supongamos en promedio 10%. Es decir, pesa mucho. Claro. Si aumenta la carne, Claro. en el IPC vas a tener un quilombo. Es así. Claro. Sí, total. Sabes que lo vas a tener en la carnicería, pero me refiero respecto del indicador, ¿no? Y entonces uno va a indagar por qué aumentó la carne lo que aumentó. Y te das cuenta que, ¿qué te dice? Dice, no, aumentó el maíz, $40. Bueno, y acá se derivan varias cuestiones. Primero, si el maíz estaba, $60, perdón, estaba $140 y a vos te era negocio vender la carne. Sí. Y ahora está 200. ¿Por qué los argentinos tenemos que agarpar $200 la tonelada de maíz en el pollo, que básicamente el pollo es maíz, en el precio del pollo cuando nosotros producimos maíz? No tiene mucho sentido. No. Si con $140 vos perdías plata, lo discutimos. Claro. Pero si con $140 no perdías plata, ¿por qué tenemos que pagar $60 más nosotros? Esta es la discusión, una discusión esencialmente de rentabilidad. Exacto. Y de hecho, el reclamo del campo fue adelantarse a esa discusión de rentabilidad futura por si acaso. Porque ni siquiera, no voy a entrar mucho en esta cuestión, pero ni siquiera los afectaba a los productores, porque el maíz, estamos al final de la cosecha, ya habían vendido. Es decir, no era ni siquiera con ellos. Era preventivo, diría, ¿no? Total. Ahora, la otra cuestión también es muy paradigmática. Cuento esto porque pasa en distintas cadenas, un poco las dos cuestiones. La otra cuestión es paradigmática. ¿Cuánto pesa el maíz dentro de una vaca, de un ternero? Sí. El 8%. Entonces, ¿por qué aumentó 20% en diciembre? No se explica. Claro. Es decir, si yo me fijo cuánto aumentó el maíz en dólares en la bolsa de Chicago, que ya es un despropósito que nosotros paguemos lo que dice Chicago Claro. en nuestra carne. Pero además de eso, si yo me fijo, el efecto sobre la carne en la carnicería tendría que haber sido del 8% en el año. 8%, fue del 75%. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el otro paquete, digamos? El otro casi 70 y pico por ciento de aumento. Bueno, avivada. Buena parte es avivada. Claro. Por eso, a los hechos me remito. Ahora, si se pudo bajar buena parte de ese precio, es porque estaban remarcaron en exceso. ¿Bien? Claro. Ponerle un poquito el cascabel al gato, porque a mí me da la impresión
y volviendo un poco a lo anterior, que en este escenario de salida de pandemia, algunos agentes económicos interpretan una especie de bandera de salida para remarcar. ¿Por qué? Y porque si ustedes, yo, tenemos un manguito más, los jubilados en marzo cobran un manguito más, en diciembre cobraron un mango más, bueno, hay dos opciones, yo produzco más y el jubilado, nosotros podemos ir y comprar un poquitito más o volver a lo que comprábamos antes. Opción B, te aumento el precio, seguís consumiendo lo que venías consumiendo en la pandemia, pero yo me quedé con tu parte nominal de incremento salarial, de jubilaciones, bla, bla, bla. Sí. Bien, el precio es el mecanismo de transferencia de ingreso por excelencia. Claro. Con lo cual, cuando aumenta el precio, hay que entender esto en primer lugar. No es que pasa como una entelequia, que aumenta por los costos. En algunos casos sí, pero la verdad, en el caso de la Argentina, y en este momento en particular, no es un problema de costos. No. Recién puse el ejemplo de la carne. No es un problema de costos. Claro. Es un problema de quedarse con el incremento nominal adicional que puede haber en esta salida de la pandemia que encima no se fue. La verdad que clarísimo, ¿no? Clarísimo. Sí. Clarísimo. Y qué complejo igual, ¿no? Porque digo, no es una cuestión de números, no. Y que no es una cuestión económica, es una cuestión 100% política que depende también, y digamos, y es el problema histórico de la humanidad, del poder en manos, el poder y la riqueza en manos de unas pocas personas que son las que después toman las decisiones respecto a el mercado en general, y uno está como, bueno, negociando, discutiendo políticamente, porque no es una cuestión de números, es tenebroso directamente, o sea, te dan ganas de llorar. Hay que discutir rentabilidades, rentabilidades. Esto no significa que nadie vaya a perder plata, al contrario, garantizar que puedan ganar plata, pero que los argentinos podamos vivir bien, mejor, y que con eso puedan incluso ganar más plata. Este es el mecanismo. No es en detrimento de nadie, pero hay que analizar las rentabilidades, porque lo que sucede si no es que algunos se llevan buena parte de eso. Después, vos tenés efectos sobre la inflación o tensiones inflacionarias que no justifican el aumento, sí, no sé, no importa, lo discutimos, pero que tienen impacto sobre el precio. Bien, por ejemplo, sí, yo vuelvo al ejemplo de la carne, yo tengo un feedlot y el maíz es un efecto significativo, porque el 8% es sobre toda la cadena, pero si yo tengo el feedlot es el corralito ese donde está el ganado y no se mueve, y entonces lo engordás. Sí. Pero mi insumo principal es eso, entonces ahí sí hay que ver cómo se trabaja ese segmento, ese eslabón. Pero esa es una discusión, si se quiere, sectorial, y que no puede afectar a nosotros en la carnicería. Claro. Por eso hay que discutir, porque hay ganadores y perdedores cuando hay movimientos en los precios. Siempre hay ganadores y perdedores. Totalmente. Discutir la rentabilidad me parece la clave. Es la clave, me parece. Me parece que es recontra por ahí, que eso no quiere decir que es obligarlos a perder ni nada. Yo lo escuchaba a Funes de Rioja, que justamente es un empresario muy importante y también del sector de la alimentación, quejándose por la prohibición a los despidos, que eso está mal, porque al empresario le genera expectativas de que la economía va a ir mal y por eso le prohíben despedir gente. Claro. Y echándole la culpa al gobierno de que ellos terminan después evadiendo, también es por las restricciones que hay impuestas sobre el gobierno. Y cuando vos ves la rentabilidad que tiene, como dice Hernán, decís, no hay justificativo, no hay justificación para eso. ¿Y cuál es la reticencia para discutir estas cosas? O sea, ¿cuál es el argumento que los vuelve reticentes a decir, che, sentémonos, hablemos de rentabilidad? Y les garantizamos además esto, que no es que pierden plata, porque hay tanta reticencia, es una cuestión de glotonería. Claro. Puede ser. En realidad, yo creo que el interés de poder aplicar los márgenes y tener la rentabilidad que desean. Claro. Ustedes es muy insensible y bueno, qué sé yo. Está bien, igual yo no lo juzgo desde el empresario tiene intención de ganar plata y no lo juzgo. Lo que sí creo es que tiene que tener cierta razonabilidad. Y ustedes mencionaban una cosa casi al pasar, pero que también es muy importante, que es, no estábamos hablando del almacenero de la vuelta a mi casa, claro. Sino, está sentado ahí diciendo, no, yo no quiero que me discutan la rentabilidad. Claro. No es ese. Es el formador de precios, usted lo mencionaba hace un ratito, el tipo que puede definir aguas arriba, aguas abajo. Cuando digo eso, me refiero cuando le compra al productor, cuando coloca su producto en la góndola, puede definir el precio. Entonces,
Bueno, está haciendo un cálculo de cuánto, y además está pensando en muchos casos, lamentablemente, en dólares. Entonces dice, bueno, yo quiero ganar tanta guita en dólares. Entonces hace todas sus ecuaciones para eso, y eso implica remarcación. Claro. Y peor aún, suele ocurrir que buena parte de ese segmento, la ganancia que gana la dolariza y la saca de la Argentina, Claro. no fuga. Claro. Con lo cual, o dolariza sus excedentes, ni siquiera necesita sacarlo físicamente, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, con lo cual nos afecta a todos, porque cuando hizo eso, no la invirtió y no produce lo que dice básicamente la ortodoxia, que esta cosa, este círculo supuestamente virtuoso, de que él tiene un mango más, ¿qué dice la ortodoxia? Y bueno, si yo empresario mejoro mi tasa de rentabilidad, lo que hace es, o que eso provoca, que invierta, y si invierto voy a contratar personal, y entonces el circuito es virtuoso. Bueno, ya Keynes y Kalecki hace muchos años atrás ya le demostraron que lo que suele ocurrir es que el empresario no invierte, o el empresario o tarda, la maduración de la inversión lleva tiempo, y en una economía globalizada, en este mundo en el que estamos, fuga, agregaría yo, con lo cual Exacto. todo eso genera que el efecto virtuoso supuestamente de ese círculo no se produzca. Claro, está claro que se la fugan todo, chingonguenchas. Sí, sí. Eso está clarísimo. Te está la clarísimo. tomaste toda, Te la tomaste chingonguencha. toda, Funes de Rioja. Sí. Hernán, te agradecemos muchísimo, la verdad, por tu tiempo. Te prestaste una entrevista súper larga. Sabemos que estás a 1000, así que te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Disfrutamos mucho de la entrevista. La audiencia también nos lo refleja Clarísimo. así en los mensajes y muy claro. Te mandamos un abrazo enorme y seguramente prontito te estaremos volviendo a molestar. Bueno, la única cosa que quiero decir es que Sí. yo no tengo detrás mío Sí. el maravilloso cosmos que tienen ustedes. Estamos en la galaxia. Sí. Nosotros tenemos la galaxia, pero vos tenés todos esos libros. Vos Sí. tenés todos esos No libros. es menor. O sea, Muy aburrido. No, quiero galaxia. Para la próxima te prometemos galaxia. con distanciamiento social te traemos acá al estudio y te ponemos una galaxia. Dale. Ahí vamos en eso. Abrazo enorme, Hernán. Gracias, Hernán. Qué grande. Hernán Lecher, el lujazo, que nos Sí, pegamos la hoy. verdad Teníamos que sí. muchas ganas de hacer Sí. esta nota. Entren a la página del CEPA, donde también Sí. hay unos informes muy interesantes, muy claros. Muy digo, detallados. Sí, todo lo que hacen desde ese centro es realmente interesante. Nada, y forman parte, son un grupo de profesionales que realmente forman parte y tratan de echar un poco de luz a algunos de los debates económicos heavies, que a veces no entendemos también. A mí me pasa que me encanta hablar con economistas porque Sí. más allá de que me voy como medio angustiada, como Un poquito sufrís. sufro, pero es claro, es necesario entender también, ¿no? Porque si no es como, no sé. Sí, Qué sí, difícil es, todo. es fundamental el laburo que hace gente como Hernán, recordemos, es magíster en Economía Política y director del Centro de Economía Política Argentina, es un grosso total. Y ya que habíamos hablado del Crepúsculo y la Potrés, podemos decir que podría ser un vampiro tranquilamente. Ey, podría ser ey. un vampiro tranquilamente, Sí, Hernán ¿no? Leche, hay que decirlo, ¿eh? Que tampoco envejece, es como los vampiros, es ¿viste? verdad. Es como que Es- hace años que está... Me parece que descubrimos Epa. el secreto de Hernán Leche. Epa. La próxima entrevista se lo vamos a decir, te descubrimos, ¿Es Hernán. un culen?